descansar en tu regazo, Madre Tierra, arrúllame con el canto de los pájaros. Madre Tierra, arrópame con el amor del ocaso. Madre Tierra, despiértame con la sonrisa del amanecer. Madre Tierra, sáname con tus plantas, con tu espíritu. Madre Tierra, báñame con el canto de tus ríos. Madre Tierra, abrázame con las flores de tus manos. Madre Tierra, a ti volveré, hundiendo en ti todo mi ser. Aquí seguimos este recorrido por la zona del Rubio con el profe Freddy López y queremos entonces, estamos en el río Magua, ¿verdad, profe? Sí, río Magua. Díganos un poquito de este río. El río Magua, estamos específicamente en la zona de Los Ramones.
que pertenece al Rubio. Este es uno de los ríos más caudalosos de la zona. Este río alimenta conjuntamente con el río de Mao a la presa de Monción, que es la que abastece a toda la línea noroeste. Con el simple problema de que también está siendo muy afectado su caudal por la deforestación. Este río, si usted puede observar allá, puede ver lo que ha bajado mucho. ¿Qué porcentaje usted cree que ha bajado desde los 80 para acá? ¿Qué porcentaje diría usted que ha perdido? De un 40 a un 45% ha perdido de caudal este río desde el 80 para acá. Es una límite acá, o sea, fronteriza diríamos, entre el parque y lo que es la parte urbana, ya diríamos, o la parte que se está poblando, que se permite poblar. Ya de ahí para allá, eso es zona de parque, eso es una agua virgen ahí, ¿no? Una agua buena, una zona virgen por ahí también. No. A la deforestación abarca de aquí hacia afuera y es producto de la ganadería, de la madera también, del contrabando de madera, porque ya para qué es contrabando, porque a veces vienen unos permisos directamente de Santo Domingo que pasan por encima de toda la zona, que es ilegal, dicho sea de paso, y van a zonas donde no deben cortar. Por ley está prohibido, pero como quiera lo hacen. ¿Y usted cree que el presidente Luis Abinader está al tanto de eso? Porque él no venía a acabar con un poco de la corrupción y si eso está pasando, pues es corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente también, diciéndolo un poco franco. Honestamente, él está totalmente enterado porque el presidente es la persona mejor informada del país. Debe de ser así. Y nosotros hemos hecho protestas, hemos llevado cartas al mismo Ministerio de Medio Ambiente de Santo Domingo, hemos ido a llevar cartas explicándole la situación que hay aquí en la sierra y de lo frágil que es esta zona, por lo que es una zona de agua, que se produce todas las aguas que consume, como te dije ahorita, la gran parte del Cibao y la línea noroeste. Está muy enterado de lo que pasa, pero no hace nada. Y todos los ministros que vienen ahí, vienen únicamente, se olvidan de la ley, porque en la ley en toda parte lo primero que habla es de conservación, de preservación de los recursos naturales, pero aquí solamente se viene con un fin de recaudar dinero, no con un fin de preservar. No importa donde estén los recursos, hay que explotarlos y ellos lo saben. Y le mandamos videos de camiones, de talas en zonas donde no pueden hacerlo y cartas, y hacen caso omiso, no hacen nada. A mí me gusta la forma franca de hablar del profe Freddy. Yo creo que nos vamos a llevar muy bien usted y yo. ¿Ah? Profe, esto es común aquí por esta zona que es importante para producción de agua. Esto se ve en muchas partes, este daño de los pinos criollos. Esto es común en la zona entera, pese a que la ley establece que el pino criollo, su corte está prohibido por ley. Pero aquí la ley es un pedazo de papel. Aquí las autoridades, miren, esas trozas que están ahí están marcadas, miren. Porque eso quiere decir que vinieron de medio ambiente, la marcaron y se le autorizaron ese corte. En una zona vulnerable, una cuenca del río de Magua y de Mao, esta tiene dos vertientes aquí ya en este punto, tanto para el río de Mao como para el río de Magua. Y miren, ustedes pueden ver a simple vista, estamos a 2, ¿verdad? 2 de marzo del 2024. Y miren cómo está por acá. Yo he publicado varios videos de cómo está la situación en la sierra, y esto es zona de nadie, aquí no hay nadie. Aquí la gente hace lo que les da su gana y no hay un régimen de consecuencias para ellos. ¿Y por qué si entonces la ley prohíbe el corte de pinos criollos? ¿Cómo que el Ministerio de Medio Ambiente entonces lo marca como legal entonces? ¿Cómo se salen con eso? La única explicación que yo le veo es soborno a las autoridades. Pues no tiene otra explicación. Si otros la tienen más decorada, me la puede decir. Yo no le encuentro otra. Muy bien, bueno, seguimos entonces. No es el objetivo de hoy, pero por este problema es que tenemos que preocuparnos por iniciar proyectos como
de zanja de infiltración. Yo siempre vivo haciendo un llamado a la gente de la parte baja. Este problema a nosotros nos afecta, pero a los de la parte baja les va a afectar en mayor proporción, en menor tiempo. Porque cuando aquí se produzca una escasez de agua, ya en la parte baja se van a estar muriendo porque no van a tener agua. Y eso me estaban hablando con él y detrás de cámara, y usted que en Santiago, en la ciudad, si cortan un pino o un árbol, le llaman a las autoridades, ¿verdad? Entonces, Santiago debería preocuparse más cuando cortan árboles en las cuencas de agua. Sí, correctamente. Y aquí esta es una zona vulnerable, una zona especial, una zona productora de agua, pero la gente de madereros, ¿verdad? Los empresarios madereros están sobornando a las autoridades de medio ambiente, y aquí no hay zona protegida, ya la ley aquí no existe. La ley de medio ambiente aquí es un pedazo de papel. ¿Qué zona específica es esta? Esto es en Los Ramones, casi por la entrada del Cajuil. Aquí estamos con una vista increíble. Monción. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, empieza por ti. Si te convences que se puede cambiar, si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Para cambiar el mundo empiezo por mí.
señores, aquí culminamos este día exploratorio buscando cuencas prometedoras para el proyecto de permacultura fase 1 de zanja de infiltración, key lines y otras obstrucciones para frenar el agua en la cima de la montaña o en la parte alta antes de que vaya a los ríos, para recargar los acuíferos y así ayudar con el volumen de agua en los arroyos y ríos. Muchos arroyos que se han secado, como pudimos ver en algunas escenas del río Guanajuma, o el arroyo Guanajuma, no río. Arroyo Guanajuma, ya. Entonces le damos las gracias al profe Freddy López por esta excursión. A mí me encantó, es bellísima la zona, a pesar de que duele el corazón como ambientalista mirar los daños de deforestación. Sería una zona increíble para un concurso nacional, que sería una zona con gran oportunidad de ser una de las que más pueda recargar, porque aquí hay mucha oportunidad de recargar los acuíferos y ver el resultado de volumen de agua en los arroyos y los ríos, porque hay una deforestación en muchos lugares hasta de un 90%, ¿verdad, profe? Sí, y hasta más. Sí, muchísimas gracias, profe. ¿Algo más de agregar? ¿Algún mensaje para la audiencia? No, siempre a tu orden, en lo que tú me necesites, yo siempre voy a estar dispuesto para una buena causa. Y ojalá que este video llegue a muchas personas que vean la realidad de la sierra, que vean cómo está siendo destruida, cómo están acabando con los árboles, y que a alguien que le duela en el gobierno pueda venir en auxilio de la sierra, no solamente de la tierra, sino de la gente. Porque aquí hace falta inversión en la gente también, que la gente pueda ganarse la vida sin tener que tumbar un árbol para aprovecharlo para madera o para usar el pasto para ganado. Ojalá y que se explote el gran potencial turístico que tiene esta zona. Excelente. Aquí estamos ahora mismo en un alto que pueden hacer una toma por una vista preciosa. ¿Cómo se llama aquí? El alto, eso se llama el Alto de Cabreja. Ok, muy bien. Pero también se puede palpar la gran deforestación que hay. Es mi deseo que gente como tú sigan tratando de ver cómo mejoramos nuestro campo, mejoramos nuestra sierra. Que a veces nos vamos del país y se nos olvida el lugar de donde somos. Sí. Y si podemos hacer algo por nuestra sierra, ¿por qué no? Exacto, exacto. Yo antes de cerrar quisiera darle las gracias a las personas que se han unido a este proyecto, que estamos en inicios de exploración. Queremos hacer reuniones con las comunidades y ver la reacción y el recibimiento de las comunidades, de la gente con este proyecto, porque no vamos a empujar piedras tampoco. Si la gente no quiere, pues no podemos trabajar, pero le quiero dar las gracias principalmente a la Fundación Rincón de Piedras Unidos y al presidente Fausto Collado, que han dicho que sí para colaborar en este proyecto. Le agradezco incluso la ayuda monetaria que me han dado a mí para esta exploración, para este viaje. También quiero agradecer a Andrew Millison por decir que quiere apoyar este proyecto. Si logramos un proyecto piloto y que él va a venir a documentar, sería increíble tener a una persona con el reconocimiento que tiene Andrew Millison en esta zona, para no solamente recargar los acuíferos, sino entonces quizás hacer lo que han hecho en otras partes como en la India, de hacer productos agrícolas, si es que aquí hacen productos agrícolas, pero lo que veo es más como para ganaderos, ¿verdad? Que se haga de una forma más natural, sin pesticidas, ya que la permacultura puede ayudar a trabajar de una forma natural sin hacer daño a la naturaleza, o como decimos, con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. Muchísimas gracias a Fifth Wall, que está dispuesta a ayudarnos en una forma más de colaboración con nosotros, y esperamos que eso se haga realidad, de ellos venir a esta zona, estudiar los terrenos para hacer esto una posibilidad, sea aquí en esta zona o sea en cualquier otra parte del país, porque donde nos reciban y quieran trabajar, es que vamos a trabajar. Muchísimas gracias, nos despedimos desde
el Alto de Cabreja, en el Rubio San José de las Matas. Muchísimas gracias. Y gracias a Eric detrás de la cámara. Adiós. Gracias, profe. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes.